buenos días a todos y a todas, y también muchas gracias por la presentación, Carla. Es un gran gusto compartir con ustedes esta quinta clase en el marco del curso del proyecto Bridge que lleva a cabo la profesora y coordina la profesora Aline Beltrame de Moura. Así que vamos a dar inicio a esta clase, esperando que la misma sea suficientemente rica en conceptos y que los familiarice y enriquezca a su vez para aquellas personas que ya tienen el conocimiento. Yo voy a tratar de hablar pausado porque, bueno, infelizmente no tengo dominio de la lengua portuguesa y entonces quizás se puede dificultar para algunos de ustedes, pero bueno, felizmente tendrá lugar la grabación, así que podrán volver a escuchar y, de ser el caso, tener la traducción luego al portugués. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio al tema asignado, que es migraciones y refugio en la Unión Europea, y yo aquí quiero detenerme primeramente en la necesidad de aclarar que para la Unión Europea, como para otros bloques de integración regional, ustedes saben y tendrán conocimiento que uno de los elementos claves conforme se avanza en la conformación de un mercado único y se supera el estadio de libre circulación de bienes, se vuelve fundamental también la libre circulación de personas. Esto es al interno. Esta es la idea de pensar la libre circulación de personas para todos aquellos que habitan dentro de este espacio común integrado. Ahora bien, cuando ese espacio común, por determinadas características del mismo espacio, por ejemplo, pueden ser por sus antecedentes, por los antecedentes de los propios Estados miembros que lo conforman, que han tenido un gran vínculo con otros países que, si bien no forman parte del espacio integrado, tienen con el espacio integrado relación. Entonces, relación que primeramente puede ser una relación, por ejemplo, de ex dominio colonial, ex territorio de ultramar. La verdad es que la actividad comercial pone en contacto a los miembros de ese otro Estado, que sería un tercer Estado para el espacio integrado, en este caso la Unión Europea, con la realidad del espacio integrado. A mayor prosperidad, mayores oportunidades laborales hacen que se vuelva ahí una de las razones principales para las migraciones de tipo económico, el migrante que va en busca de un trabajo o de un mejor trabajo o de una mejor remuneración por su trabajo. ¿Sí? Esto puede ser una de las explicaciones de los primeros flujos migratorios hacia la Unión Europea, que sin duda estuvo motivada por esta búsqueda de prosperidad, en algunos casos una búsqueda de prosperidad que no estaba siendo alcanzada dentro de los países de origen por falta de oportunidades propias del país, por un nivel de desarrollo menor de los países y por múltiples causas dentro de un país. Ahora bien, a esto se sumaron otras motivaciones que dieron lugar a corrientes o flujos migratorios. Estas estuvieron emparentadas hacia ya en época más reciente, en este siglo XXI, a algunos migrantes, flujos de migrantes que luego, inicialmente podían ser algunos y después terminaban siendo
muchas personas acudían a la Unión Europea buscando un lugar en el cual se aseguraran sus derechos humanos fundamentales que estaban siendo vulnerados dentro de sus estados por ejemplo, la guerra que estaba azotando a esos estados, por la desaparición de todo estado, es el caso de Somalia, por la guerra interna, es el mismo caso de Somalia también, o por guerras, o por cambios de gobierno al interno de un estado, es el caso de Siria, y de toda la convulsión que hubo a raíz de los flujos migratorios procedentes de Afganistán antes y que ahora se reiteran, eh, digamos, buscando un lugar en el cual puedan gozar las personas de mejores condiciones de vida y no ya solo estamos hablando de mejoras de tipo económico o de búsqueda de un primer empleo desde el punto de vista de la motivación. Ahora, la realidad es que el flujo de migrantes hacia la Unión Europea ha sido constante, continuo y ha pasado por diversos marcos regulatorios. Ahora vamos a ver a través de una presentación en PowerPoint algunas de las características sustantivas, pero me parecía sumamente importante recordar que las migraciones difícilmente tengan una única explicación. Hay pluralidad de ellas, lo mismo que hay pluralidad de orígenes y hay pluralidad de causas que llevan a una persona a dejar su territorio en búsqueda de otro territorio. Dicho esto, el tema es cómo regulamos estos flujos migratorios, ¿sí? Las cifras son muy importantes. La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea maneja a través de cifras oficiales que el espacio común integrado de los 27 Estados miembros de la Unión Europea tiene una población conformada por ciudadanos propios de los países miembros de 447 millones. Dentro de esos 447 millones de ciudadanos, un 5% de la población son personas que no son ciudadanos de la Unión Europea. ¿Sí? Estamos hablando de un grupo humano de aproximadamente 8.2 millones, ¿sí? Que tendrían características, pero más allá de eso, este 5,1% se eleva a 23 millones de no ciudadanos de la Unión Europea, y ustedes se dan cuenta que en términos relativos es muy importante el número de personas que han llegado a Europa a través de los años y que han buscado allí su lugar para radicarse y para tener el desarrollo de sus vidas. Si nosotros tomamos la población, las personas que integran de los 47 millones de la población económicamente activa, 190 millones de personas son aquellas empleadas y que efectivamente prestan servicios laborales. Pero tenemos un porcentaje también bastante importante que ronda el 4,6%, que se trata de migrantes, o sea, de personas que no tienen la ciudadanía europea. Entonces, eso es para tener ahora. Bien, también la otra cuestión que tengo que señalar es que aquí estamos hablando de trabajo, de empleo formal, si irregular. No estamos hablando, en estas estadísticas quedan fuera de ellas aquellos empleados de forma irregular, que vamos a ver que también a través de la legislación se entendió controlar la posibilidad de acceder, y también se previó en tiempos más o menos recientes el capítulo de empleo y el capítulo del trabajo, cuando
incluye a inmigrantes llamados ilegales o irregulares en términos europeos. Porque aquí también voy a aclarar que en Europa ustedes van a encontrar muchos documentos que todavía refieren a la inmigración ilegal, o sea, el migrante que no ha ingresado siguiendo las consignas para hacerlo. Esto es el ingreso por un aeropuerto o puerto de entrada que formaliza un control de su ingreso al país, o habiendo pasado por el punto de control no satisface todos los requisitos que se le imponen, o habiendo satisfecho los requisitos que se le impone y habiendo obtenido una residencia por un tiempo determinado, una residencia temporaria, eh, vencida esta, no ha podido renovar el permiso de residencia. Entonces ya, aunque haya ingresado por un lugar habilitado al efecto y se haya sometido a los requisitos formales, se ha vuelto de irregular su presencia en el territorio europeo. Cualquiera de las hipótesis, estas personas llegando a ser empleadas y no permaneciendo en forma regular, o sea, sujeto a lo que dispone la ley, ahora veremos si la ley comunitaria o la ley del proceso de integración o la ley del Estado Nacional, esa inmigración se vuelve o es calificada como ilegal, ¿sí? Esto lo explico porque ustedes saben que en América Latina nosotros prácticamente se ha abandonado el término de inmigrante ilegal. Hablamos de migraciones regulares, que serían aquellas que tienen el ingreso por los lugares autorizados, cumpliéndose los requisitos formales y estando dentro del periodo de permanencia o siguiendo la tramitación para la erradicación definitiva. Y el que no cumple con todos estos, con todos estos pasos, se transforma en un migrante irregular. Pero en realidad ya no se trata de hablar de migraciones legales o ilegales. El término ilegales, desde alguna forma aplicado a las personas, más allá de que la tramitación termine encontrándose, o sea, chocando con la norma en cuanto a que se viola esa norma, la Organización Internacional de Migraciones desaconseja el término de utilización del término ilegal, ¿sí? Esto lo digo porque para que ustedes tengan conocimiento, ahora cuando yo lo utilice es, bueno, porque en el territorio europeo todavía se sigue utilizando el término de inmigración ilegal. O sea, van a encontrar ustedes algunos de los textos que refieren. No tanto los textos elaborados, ustedes de los textos que yo había sugerido para la lectura, habrán visto los textos elaborados por asesores para el Parlamento Europeo, que son bastante cuidadosos en la utilización de la terminología, porque ellos tienen un contacto bastante frecuente con ONG o organizaciones no gubernamentales que asisten a los migrantes, muchos de ellos que no cumplimentan estos requisitos formales y entonces ya están habituados a el tratamiento. Bueno, dicho, haciendo esta suerte de introducción, dedicando estos minutos a la introducción, vamos ahora a la presentación y a observar algunos elementos, pero bueno, ¿cuáles son las características que tienen estas políticas migratorias? Las políticas en términos generales, esto es en términos generales, no exclusivos de la Unión Europea, desde el punto de vista de, nuevamente, de la Organización Internacional de las Migraciones y de determinados textos elaborados a partir de doctrina, se suelen identificar dentro de 5 grupos que pueden actuar en forma mixta o en forma exclusiva en cuanto al objetivo. Pueden ser de retención, que quiere decir de detener
al migrante en su objetivo de ingresar al territorio, en este caso al territorio de la Unión. Por el contrario, pueden ser de promoción, o sea, alentar la inmigración, pueden ser simplemente de regulación, ni alentar ni desalentar, pero sí regular el flujo migratorio y a veces calificar el tipo de migración que se pretende alcanzar. Es lo que se llama, por ejemplo, las migraciones altamente calificadas, que en algún momento se incentivaron. Por ejemplo, Canadá tiene políticas de regulación que incentivan las migraciones altamente calificadas, o sea, las migraciones de personas que ya estén formadas, sobre todo en grado universitario, y que persigan la instalación, el establecimiento de un nuevo Estado, mejorando sus capacidades y además esto significa para el Estado que tiene esta política regulatoria de flujos migratorios de alta calificación. Esto se los explico bien porque en la Unión Europea hay un sector, hay un grupo de países y hay un sector en el marco interinstitucional que trabaja en las migraciones altamente calificadas para, sobre todo, vamos a ver, en el marco de un programa recientemente, digamos, en una nueva etapa que es la que inició este año de 2021-2027, que busca detectar los cerebros más brillantes dentro de otros países y ofrecerles mejores oportunidades. ¿Para qué? Para que Europa no pierda la carrera en la investigación científica y en los desarrollos tecnológicos en términos de competitividad frente a los Estados Unidos o frente a algunos países asiáticos. Luego tenemos las políticas migratorias de recuperación. Estas son aquellas que tienen que ver con países que han, por algún fenómeno, como podrían haber sido los países europeos en la posguerra, la segunda posguerra mundial, que expulsaron buena parte de la población, que buscó otros horizontes en busca de tener mejores oportunidades y bueno, buena parte de las migraciones las conocimos, las tenemos en el ámbito de América Latina y también en los Estados Unidos. ¿Y qué sería la política de recuperación? Sería ofrecer ciertas condiciones para que el que ha emigrado vuelva al territorio del cual se ha ido. Y después hay una quinta política que refiere a la llamada incorporación, o sea, busca migrantes, busca sobre todo migrantes dentro de una determinada franja etaria o con determinadas condiciones de familia, para que sumarse, digamos, para aumentar la densidad demográfica del país, para enfrentar las bajas tasas de natalidad, ¿sí? En el caso europeo tenemos, digamos, tendríamos políticas que en forma mixta o en forma exclusiva han atendido cada uno de estos capítulos que les acabo de reseñar. Retención, promoción, regulación, recuperación e incorporación. Nosotros nos vamos a detener en la regulación porque es quizás el capítulo más, digamos, más importante, pero no debemos desconocer que en materia de regulación también otras políticas han tendido a la incorporación desde el punto de vista de los estados nacionales y desde la misma Unión Europea. ¿Sí? Las políticas migratorias, por ejemplo, para atraer a grupos humanos, a grupos familiares, con hijos menores y garantizarles en determinados pueblos de España que determinado tipo de ingreso y un primer ingreso desde la misma, que llega a través de fondos comunitarios, a través de el Reino de España para quienes emigren en estas condiciones, ¿sí?
¿Para qué? Para que se radiquen y que haya una renovación de la población. Se trata de pequeñas ciudades, pequeños pueblos que tienen muy baja tasa de natalidad y que no tienen una renovación de su población. Bueno, entonces vamos a ir a ver cuáles son las características centrales de las políticas en la Unión Europea. Ha habido tres ejes que todavía se mantienen en torno a las políticas entendidas como políticas de control. Se han puesto en marcha en la Unión Europea políticas migratorias que tienden a controlar. ¿Controlar qué? Controlar los ingresos a través de las fronteras, ¿sí? Pero después se ha sumado a esto el control en el sentido de permanencia, ¿sí? El tema del control, veremos luego que hay agencias específicas que se ocupan de esta tarea y que cuentan con regulación para realizar ese tipo de control y también para prestar auxilio a aquellos migrantes irregulares que todavía que siguen llegando en forma, digamos, regular, aunque son migrantes irregulares, siguen llegando en forma regular a los puertos más próximos, sobre todo en aquellas migraciones procedentes de África. Luego se desarrollaron políticas de integración, o sea, no solo controlar los flujos migratorios hacia la Unión Europea, controlar el ingreso y permanencia de los migrantes dentro del espacio integrado, sino políticas de integración. ¿Qué quiere decir eso? Hacer del migrante darle al migrante y ofrecer a los migrantes una política real de integración con el resto de los habitantes del espacio nacional al que se dirige o de los espacios nacionales durante los cuales circunstancialmente se encuentre. Las políticas de integración se han relevado muy difíciles dentro de la Unión Europea, han tenido determinados escollos y veremos que desde el punto de vista de la regulación han tenido digamos, sucesivas etapas. El nuevo pacto migratorio, que si alguien vio el PowerPoint está en una de las últimas diapositivas contado, hoy ofrece cursos de formación profesional. ¿Qué tiene que ver la formación profesional? Formación profesional, la verdad es que ofrece para el migrante, por supuesto, no formado, la posibilidad de integrarse más plenamente desde el punto de vista educativo, cultural, pero también posteriormente laboral al entorno europeo. Las políticas de integración deberían haberse puesto en marcha desde el inicio. Ahora, las políticas de integración realmente, como toda política, de control también, tienen costos. Costos que deben ser asumidos por los estados nacionales o por la Unión Europea. Esto es un interrogante. O tienen que ser asumidos por los estados nacionales y por la Unión Europea. Ustedes me van a escuchar a lo largo de esta presentación referir varias veces a cómo se financia la inmigración, cómo se financian los mecanismos de control y cómo se financian los mecanismos de integración. Y nosotros vamos a revisar cuáles son los mecanismos porque también la Unión Europea, a la vez que ofrece agencias para ocuparse, ofrece instituciones para ocuparse de estas políticas de control e integración, también ofrece fondos o instrumentos de financiación y prevé en este marco plurianual de financiación para el periodo 2021-2027 dotaciones de recursos de la Unión Europea para apoyar las tareas en el sentido de las migraciones, tanto de control cuanto de integración. Después hay un tercer capítulo que forma parte también de las políticas migratorias desarrolladas por la Unión Europea, que son políticas de cooperación al desarrollo.
La diferencia con las políticas de control e integración es que las políticas de control e integración miran al territorio europeo, se desarrollan dentro del territorio europeo. Las de cooperación al desarrollo se hacen desde Europa hacia el territorio desde el cual proceden los migrantes. Entonces, las políticas de cooperación al desarrollo tienen un instrumento de base que ha sido que son y que han sido, ¿no?, los acuerdos de cooperación. Acuerdos de cooperación que pueden ser bilaterales entre la Unión Europea y un país determinado. También las políticas de cooperación se han desarrollado en forma más horizontal para llegar directamente dentro de estos países que son origen de las migraciones, ayudando al desarrollo económico, al desarrollo industrial y también a la formación profesional. Digamos, hay políticas que son pensadas desde el ámbito educativo para lograr mejores condiciones en el ámbito educativo originariamente de los países que son origen de migraciones. Aquí hay algunas experiencias que ya llevan bastante tiempo y que se han visto en cierta forma desarticuladas de las políticas migratorias. O sea, esta cooperación al desarrollo se ha pensado inicialmente como cooperación al desarrollo sin pensar en que las repercusiones en el punto de vista migratorio. Pero hoy en día la tendencia dentro de la misma Unión Europea busca mirar también la política de cooperación al desarrollo, o por lo menos un sector dentro de la cooperación al desarrollo vinculado al capítulo, como les estoy mencionando, de migraciones. Crear mejores condiciones en los países de origen para evitar flujos migratorios y para, en el caso de que estos existan, sean o den lugar a migraciones regulares y, en el caso de que estas migraciones sean regulares, permitan el ingreso de profesionales más calificados o de profesionales o de personas que tengan ya un grado intermedio o un grado de formación mínimo, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque nunca hay que perderlo de vista porque la Unión Europea realmente ha ayudado a la cooperación al desarrollo. En algún momento la Unión Europea se presentaba como el primer aportante de fondos para la cooperación al desarrollo. El problema era el link con las migraciones. Hoy ese link aparece en los mismos textos regulatorios. Bueno, ¿cuáles instituciones de la Unión Europea participan de la gestión conjunta, de las normas? Ahora veremos de qué tipo de normas, reglamentos, de normativa derivada. La Comisión, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento y los comités que son consultados antes de la aprobación de un directivo o de un reglamento, y también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto a la aplicación y en cuanto a velar por la interpretación del derecho de la Unión Europea y cuando se conculcan los derechos individuales es la vía que queda habilitada. De este escenario no aparece, ustedes verán, el Consejo Europeo, los jefes de Estado, los jefes de gobierno reunidos periódicamente, cada 2 veces por año, tomando decisiones. ¿Por qué no están aquí? Porque, bueno, esto sería el órgano decisional, digamos, que estaría por fuera de lo que nosotros vamos a ver, pero tenemos que tener presente que el Consejo Europeo es quien va a terminar pergeñando digamos, autorizando a que la estructura institucional se aboque y cambie sus orientaciones en cuanto al tipo de políticas migratorias.
Eh, bueno, eh, ¿cómo se ha diseñado el marco jurídico? El marco jurídico nosotros vamos a tomar como punto de partida la época más reciente, esto es desde el 2000, estos últimos 20 años, que sin duda han estado marcados por los flujos migratorios muy, digamos, y por lo que hemos conocido a través de la prensa y que han, digamos, las migraciones ya eran un tema dentro de la Unión Europea para 1990, 1991. Algunos autores decían hacia fines de los años 80 que dos problemas tenía por delante que resolver la estructura comunitaria con el logro del mercado único. ¿Sí? Les recuerdo que el mercado único se terminó de afianzar a partir de 1992. Y los autores decían, hay dos problemas para el futuro. El problema ambiental y el problema migratorio. Y bueno, cuando transitamos la última década de los 90 y transitamos las dos primeras décadas de este nuevo siglo, hemos visto que el problema migratorio no ha cesado, digamos, se ha convertido en un tema, quizás en el gran tema para la Unión Europea. Y bueno, ¿qué regulaciones tenemos? ¿Qué regulaciones se han puesto en marcha? Muchas de las regulaciones que se han puesto en marcha sobreviven de esta época. Esto que les vamos a plantear no es, digamos, regulaciones superadas, sino que son regulaciones vigentes. Las regulaciones que se han puesto en práctica desde la década del 90 empiezan con, primero, el derecho originario, el derecho primario, una modificación a través del Tratado de Ámsterdam, que entrará en vigencia en el año 1999 y que va a poner por delante al Tratado de Ámsterdam, va a tratar de lograr este espacio de libertad, seguridad y justicia, del cual era un segundo pilar que ya se había esbozado en el Tratado de Maastricht. Y la diferencia es que va a mirar al espacio de libertad, seguridad y justicia, además, tanto en el control externo, esto es decir, las políticas de control aplicadas a las fronteras externas de la Unión Europea, y también va a mirar a la circulación dentro de ese espacio integrado, pero ya excediendo la misma Unión Europea. Cuando se pone en marcha esto, ustedes quizás han sentido hablar del espacio de Schengen, el espacio de Schengen o el llamado acervo de Schengen. En realidad es una ciudad Schengen, que es un paso necesario, es un lugar de reunión, convergen diversas fronteras para llegar a Schengen, y entonces Luxemburgo, y entonces Schengen se propone como la necesidad de un acuerdo para ese espacio integrado. Pero este acuerdo inicialmente es un acuerdo por fuera del marco regulatorio europeo, el que se logra en el año 85. Es un acuerdo que va a involucrar a 5 países de la Unión Europea, inicialmente Alemania, Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, ¿sí? Que van a empezar a pensar cómo es el manejo y control de sus fronteras recíprocas, sobre todo frente a personas procedentes de terceros estados, además de pensar cómo se van a relacionar esas personas, cómo van a interactuar una vez que han ingresado a uno de los estados y pretenden transitar todo el espacio de esos 5 estados. Conforme avanzó el tiempo, ese acuerdo de 1985 se empezó a extender.
Así vamos a llegar al convenio de 1990, en el cual van a estar involucrados otros estados, estados que eran miembros del EFTA, lo que hoy nosotros llamaríamos el EFTA residual. Estamos hablando de Islandia, estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Liechtenstein y estamos hablando también de Suiza, ¿sí? O sea, vamos a tener el espacio de Schengen mucho más activo. Ese espacio de Schengen se va a trabajar nuevamente en el sentido de unir a través de la normativa europea, incorporar a la normativa europea desde 1999. Por eso el Tratado de Ámsterdam en este punto va a ser una, digamos, una línea divisoria, porque va a integrar el acuerdo de Schengen y va a integrar también a través de un protocolo al marco de la regulación europea. Entonces, desde 1999, lo que habían pensado estos 5 estados, después a los cuales se habían sumado otros estados que no eran miembros de la Unión Europea, pero que sí para el año 92 van a convertirse también en receptores de los beneficios del espacio económico europeo, ¿sí? A través del acuerdo entre la por entonces CE, o sea, Comunidad Europea, y el espacio EFTA. Y bueno, y entonces vamos a tener las normas de Schengen plenamente vigentes para todos los miembros de la Unión Europea. Pero aquí vamos a decir quienes no quedan alcanzados, quienes tienen el compromiso de alcanzarlo, digamos, tienen el compromiso de ser miembros de ese espacio de Schengen por el hecho de su pertenencia, pero que todavía no los alcanza el espacio de Schengen, porque están haciendo ajustes en sus normativas internas o porque tienen que hacer revisiones o porque no tenían el grado de madurez suficiente institucional para alcanzarlo. Son los países de Bulgaria y Rumania, y el más nuevo en términos de la Unión Europea, Croacia, y también un país que, si bien pertenece a la adhesión anterior de la Unión Europea, o sea, la del 2003, todavía tiene severos problemas internos, que es Chipre. Entonces, esos 4 países, Bulgaria, Chipre, Croacia y Rumania, no están aplicando digamos, la normativa Schengen, no se consideran dentro de este espacio, pero tienen el compromiso de alcanzarlo porque, como les digo, se trata de un protocolo. Otro tema es cómo se relaciona con el espacio Schengen. Se relacionaba el Reino Unido mientras fue parte de la Unión Europea, hoy ya no, y cómo se relaciona Irlanda, porque Irlanda siempre tuvo, a partir de su particularidad de pertenencia al mismo tiempo la Irlanda dividida, ¿no? De Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, tuvo particularidades en cuanto a la aplicación respecto de la normativa Schengen. Ese capítulo es un capítulo aparte. Solo se los menciono para que ustedes tengan plenamente vigente hoy que el espacio Schengen, a ver, cuando un migrante ingresa al territorio de uno de los estados y su migración se habilita de forma regular en este espacio, es verdad que también es una puerta abierta hacia el espacio Schengen. Entonces, por eso también se debe mirar, por eso los países europeos buscan regular fuertemente las migraciones por este tema, ¿no? Porque al no haber después controles en forma inmediata, digamos, del paso de un estado a otro, control físico, entonces el ingreso por un puerto o aeropuerto internacional para una persona procedente de un tercer estado, habilita al ingreso al espacio Schengen. Vamos a mencionar que en forma reciente hubo 2
momentos en los cuales se suspendió la libre circulación de personas por circunstancias excepcionales, así se mencionó, fue el 24 de junio de 2011, la primera suspensión en tiempos recientes, digamos, y ahí se esgrimió el gran éxodo migratorio, que estaba, digamos, hubo varios países, miembros de la Unión Europea y miembros a su vez de Schengen, que reclamaron la suspensión de la libre circulación al interior, y así se realizó en ese periodo, que fue por un corto periodo, y la nueva suspensión, las nuevas excepciones dentro del espacio Schengen se dieron a raíz de la pandemia. Desde marzo del 2020, bueno, una serie de distintas medidas de excepción, medidas de restricción para la libre circulación de personas se aplicaron entonces, estas impactaron directamente al corazón de Schengen. De a poco se ha ido rehabilitando y permitiéndose desde junio y posteriormente desde julio del 2020 que nuevamente la circulación se hiciera, digamos, retomara el canal Schengen. Bueno, así las cosas. El 15 de abril del 2008 se llegó entre los países europeos al Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. Y ahí confluyeron dos elementos, ¿sí? Perdón, creo que hay algún micrófono abierto porque yo estoy escuchando digamos, escucho por detrás una conversación, así que les pido que tengan los micrófonos cerrados hasta tanto terminemos la presentación. Después vamos a tener toda la oportunidad de interactuar, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, inmigración y asilo, les decía. ¿Por qué se reunió a través de un texto? Porque hubo un desafío que se ponía por delante a los países miembros de la Unión Europea de cómo tramitar las solicitudes de asilo para los procedentes, las personas procedentes de, sobre todo, aquellos inmigrantes que huían de guerras, huían, que se sentían perseguidos en sus derechos por tener diferentes religiones, por no respetarse su carácter de minoría dentro del Estado en el cual ellos estaban, o que realmente, bueno, había una causa por la cual ellos temieran por su vida. Entonces, estos solicitantes de asilo empezaron, estos inmigrantes, cómo era el procedimiento. Llegaban a la frontera de un país de la Unión Europea y inmediatamente presentaban su solicitud de asilo, ¿sí? Entonces empezaron a agolparse las solicitudes de asilo. Las solicitudes de asilo que se hacían, cómo se hacían y cómo se hacen, en respeto a el estatuto que les dará lugar si procede la solicitud de asilo y no se deniega ese asilo, al estatuto de refugiado. El estatuto de refugiado, ustedes saben que es una normativa internacional vigente del año 51 que se complementó posteriormente a través del protocolo de Nueva York, en el año 67. ¿Qué es lo que buscó el Pacto Europeo de Migración y Asilo? Buscó crear condiciones uniformes para el tratamiento de las solicitudes de asilo en cada uno de los estados. Y es todavía lo que busca si hay más uniformidad en el procedimiento de solicitud de asilo, pero no obstante, todavía subsisten algunos temas en torno al asilo. Y vamos a ver que desde 2008 se acentuó la necesidad de una política europea común de asilo, ¿sí? Y en ese camino están transitando en el ámbito de la Unión Europea. Bueno, en consonancia con estos elementos que les he
relatado del 2008 en el Pacto Europeo y además La contrata. En el 2011 lo que pasaba con el tema de este gran éxodo migratorio que llegó a suspender el espacio Schengen, en el medio tenemos dos directivas que son dos directivas que motivaron, creo que las mayores críticas que ha tenido las políticas migratorias implementadas por la Unión Nunca Europea. puedes contra mí. Bueno, la directiva de retorno es la directiva que se, digamos, de común acuerdo entre Comisión y el Consejo, fue aprobada en el 2008, es una directiva que lleva el número 115, y esa directiva es una directiva que plantea normas y procedimientos comunes en los Estados miembros concernientes a los retornos a implementar de nacionales de los terceros países que se encuentran en situación irregular. ¿Sí? Esta directiva, conocida como directiva de retorno, por más corto, es la que, con nombre abreviado, es la que incluye algo que en la práctica venía desarrollándose, que es lo que nosotros quizás vemos a través de los medios de difusión, que son estos centros de internamiento de emigrantes, ¿sí? Los CIE, en español, son estos centros construidos, algunos muy precariamente, en los cuales muchos migrantes pasan buena parte de su vida. Esto sí hay que decirlo. Si bien estos centros de internamiento de migrantes fueron pensados como centros de acogida, centros de recepción del migrante, y en los cuales debían permanecer un tiempo hasta que se diera lugar al procesamiento de su solicitud de adhesión, hasta que recibieran digamos, el apoyo, la ayuda de profesionales del área jurídica para solicitar la adhesión, que tuvieran la asistencia de intérpretes en su lengua de origen. Todo esto lo prevé la directiva de retorno. La verdad es que, a pesar de tener todas estas previsiones, lo que no ha impedido la directiva de retorno es que muchas de las solicitudes de asilo, muchas de las tramitaciones superen los términos que están previstos en la misma directiva, ¿sí? Ahora, desde que la autoridad administrativa o judicial dentro de cada uno de los estados decide que una persona debe dejar el espacio europeo, se pone en marcha la directiva de retorno, ¿sí? Se pone en marcha para que esta persona se retire por sus propios medios, si es que así lo puede hacer, o proceda a dejar el espacio dentro de un plazo perentorio que fija la misma directiva, ¿sí? Inicialmente de 60 días y en algunos casos extremos abreviándose este plazo, tomándose contacto con el país de origen de este migrante. Bueno, todo esto que estamos relatando, ¿sí? Que se pone en marcha a partir de la decisión de una autoridad administrativa o una autoridad judicial. ¿Por qué digo autoridad administrativa o autoridad judicial o una autoridad mixta? Porque es cada estado miembro de la Unión Europea, según internamente su derecho lo marque, la política migratoria esté regulada internamente, será la autoridad encargada de llevar a cabo esta tarea, ¿sí? Y entonces esa orden, esa autorización, esa sentencia, si estamos en el ámbito judicial, tendrá que emitirse para permitir la expatriación. En términos de la directiva de retorno, lo que podrá suceder es la expulsión, se utiliza el término. Y ahí han entrado en juego a desempeñar un gran papel las organizaciones no gubernamentales en cuanto a la asistencia de los inmigrantes retenidos en estos centros de internamiento, ¿sí? Y también
el Comité de la Cruz Roja Internacional prestando una asistencia cierta, sobre todo para los inmigrantes que son inmigrantes que huyen de guerras, ¿sí? Entonces, ahí hay un rol decisivo de estas dos ONG, de este comité y de estas ONG. Luego tendremos las directivas, tenemos otra directiva que completa este escenario para los años, para la primera década, que es la directiva del 2009, ¿sí? Es la directiva 52 del 2009. ¿Qué plantea esta directiva? Es una directiva entró en vigencia en el 2011, y esta directiva apunta a algo de lo cual precedentemente hablamos en la introducción, que es un conjunto de normas mínimas sobre sanciones y medidas aplicables a empleadores de nacionales de terceros países que estén en situación regular. Los empleadores tienen que ser empleadores residentes en la Unión Europea. La directiva entonces acá viene a completar la fase. Esta es una directiva eminentemente de control, ¿sí? Que se aplica a los empleadores que están residiendo, que son empleadores europeos y que pagan por el trabajo prestado, pero por un trabajo prestado por los inmigrantes inmigrantes que no tienen solucionado su tema migratorio. Esta directiva también fue objeto de grandes voces, grandes protestas, sobre todo porque los migrantes, cuando pasa tanto tiempo, si logran salir de estos centros de internamiento, aún con una residencia de tipo precaria o temporaria, lo primero que hacen es buscar un trabajo, ¿sí? Y normalmente las posibilidades, si su grado de formación no es muy alto, o si la residencia precaria está próxima al vencimiento o próxima a la expiración, es lograr, lograr ese primer trabajo, pero en forma, digamos, informal, o sea, un trabajo no regular. Entonces, la directiva pone el acento en quien ofrece esa posibilidad. ¿Sí? Bueno, el marco jurídico en la segunda parte va a tener como gran protagonista al Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa, el actualmente vigente, nos va a traer 3 disposiciones. En la parte, ustedes saben, el Tratado de Lisboa comprende serían 2 tratados en un tratado, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En cuanto al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, hay 3 artículos relacionados con las políticas migratorias. Son los artículos 67, 78 y 80. Nosotros nos vamos a detener luego en el artículo 80, ¿sí? Que va a consagrar estos 2 principios, el principio de solidaridad y el principio de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros. Porque ahora vamos a relatar la otra parte del problema que todavía no hemos visto. Junto con los 3 artículos que les menciono, también el artículo 18 va a introducir la Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea. En virtud de esta carta, ustedes saben que numerosos migrantes que se han visto afectados en el goce de estos derechos, que quedarían consagrados dentro del espacio europeo y que la Unión Europea tiene un compromiso desde el punto de vista de sus valores, además de lo que estipula en la Carta de Derechos Fundamentales, con el respeto de esto hacia todo aquel que se encuentre en el espacio de la Unión Europea, es que la conculcación de estos derechos fundamentales ha llevado a
otros estrados judiciales, unos estrados que están por fuera de la Unión Europea, que es el Tribunal de Justicia, la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿sí? Efectivamente, la Corte Europea de Derechos Humanos ha tenido oportunidad también de pronunciarse a partir de vulneraciones de los derechos fundamentales a los migrantes. Bueno, vamos a volver al terreno europeo eminentemente y al terreno del artículo 80. El artículo 80 va a definir, ahora sí, ya no va a ser producto de interpretación, sino que hay una definición, va a decir que las competencias son concurrentes, desde la Unión Europea a través de sus instituciones y desde los Estados miembros de la Unión Europea, hay una responsabilidad para acordar, ¿sí? Para decidir procedimentalmente en cuanto a la cantidad de migrantes, o sea, el cupo de migrantes, el famoso cupo que tantas discusiones trae año a año, que debe aplicarse según el principio de solidaridad. ¿Por qué el principio de solidaridad? ¿Cómo es la solidaridad? La solidaridad no es solo hacia el migrante, sino son también internamente dentro de la Unión Europea. Ustedes saben que este principio de solidaridad es un principio cardinal que hace a la consolidación del espacio europeo. ¿Por qué? Porque el proceso de integración europeo ya desde sus inicios percibió claramente que había una gran disparidad medido en términos de asimetrías entre los Estados miembros y además disparidades regionales, más allá de las características de igualdad. Por ejemplo, está esto acreditado, que la ciudad que tiene menor nivel de poder adquisitivo per cápita de la Unión Europea tiene 13 veces menos que la universidad que tiene mayor nivel. O sea, hay una distancia que los pone 1 a 3, es una ciudad de Rumania, ¿sí? Que es una de las que tiene más necesidad de que los otros Estados miembros acudan. ¿Para qué? Para que estas asimetrías entre los Estados y a su vez el desequilibrio regional no repercuta en la consolidación y en la actualidad y en lo activo que tiene que comportarse el mercado común y las libertades. Entonces, el principio de solidaridad, cuando lo leemos desde las políticas migratorias y desde el artículo 80, nos deja en otro escenario. Ese escenario es el de países europeos, que son aquellos por los cuales eligen los migrantes llegar a la Unión Europea. Eligen, a ver, ¿por qué eligen? Por proximidad geográfica, también por la posibilidad del trato que van a recibir, también por la posibilidad de sometimiento a los controles, ¿sí? Hay una pluralidad de causas. Lo cierto es que los flujos migratorios suelen llegar a través de Grecia, de Italia y de España, ¿sí? Esos son los 3 países que reciben el grueso. Pero entonces, junto con el principio de solidaridad, hubo que consagrar en el Tratado de Lisboa un segundo principio, que fue el principio de reparto equitativo de responsabilidad entre los Estados miembros. O sea que tendría que juzgarse que lo que actúen los Estados miembros debe estar sujeto a un reparto equitativo de responsabilidad. La responsabilidad, a ver, si los migrantes confluyen a través del Mediterráneo y llegan a los puertos los puertos italianos de Ancona o Brindisi, y allí hay centros de internamiento y hay personas que están a la espera de que su situación se defina en el sentido de si van a ser en definitiva ingresados o no al territorio italiano y de allí al territorio de la comunidad y después aplicarse los cupos.
¿Qué es lo que dice el gobierno italiano, lo que pedía el gobierno italiano? Y la verdad es que el reparto equitativo de esta manera lo trajo. Lo que dijo es la financiación de estos centros de internamiento no debe ser eminentemente responsabilidad del Estado italiano, ¿sí? Sino que tiene que haber una responsabilidad compartida también de otros Estados miembros. Y lo mismo puso por delante el Estado español. Entonces, financieramente había que atender también, digamos, responsabilidades y tendría que haber quien hiciera frente a los costos derivados. Y también los costos derivados de la puesta en práctica de agencias que se ocupan, sin duda, de tratar estos temas. Que ahora seguidamente veremos, y una de ellas se las presento, ya aparece a través de la actuación, la decisión del Consejo Europeo que aprueba el llamado Programa de Estocolmo, que fue un programa que tuvo una vigencia corta de 2010 a 2014. En el marco de ese programa se creó la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, oficina que todavía existe, ¿sí? Bueno, el programa europeo del 2010 lo que propugnaba era la puesta en práctica de los principios de solidaridad, reparto equitativo y un buen diálogo entre los estados para definir la cantidad de migrantes y para, de alguna manera, quitar presión a los países receptores de la migración. Muy bien, así las cosas vamos a llegar al conjunto normativo que, no obstante, tenemos que tener presente que sobreviven las normas anteriores, lo que hemos dicho de la Directiva de Retorno del 2008, lo que hemos dicho del espacio de Schengen, lo que hemos dicho de la Directiva del 2009, la 52 para los empleadores, y todo el sistema diseñado a partir del Tratado de Lisboa. Esto se completa con una directiva de reconocimiento, ahora esto ya sí mirando, pensando los solicitantes de asilo, no los migrantes económicos que podrían estar abarcados por las otras cuestiones, sino que a este paquete, sobre todo de regulatorio, mira al solicitante de asilo. Entonces hay una directiva sobre reconocimiento que busca ¿qué? Busca armonizar criterios, por ejemplo, para el otorgamiento del estatus de refugiado. ¿Por qué busca armonizar criterios? Porque lo que tenemos que señalar es que la legislación europea, ¿sí? De la Unión Europea, no trae una definición de qué es un refugiado. Entonces se sirve de lo que está contemplado en las normativas internacionales y específicamente en el Estatuto de Refugiado del año 51. Y busca la directiva de reconocimiento armonizar los criterios. ¿Para qué? Para que, a ver, no sea diversa la suerte en cuanto a la tramitación de una solicitud de adhesión, si la inició por Alemania, si yo, migrante, la inicio cuando llego a Alemania, si la ingreso cuando estoy en Italia, o cuando estoy dentro de un centro de internamiento en Italia, o cuando estoy en la isla de Lesbos, en Grecia. ¿Sí? Que ese hoy en día es digamos, el centro de acogida para los migrantes de guerra. Todos los procedentes de Siria, de Afganistán, están en esa isla de Lesbos. Y Grecia tiene un reclamo muy marcado hacia la Unión Europea porque dice que esa isla ya no es, digamos, parte de esa isla ya no es meca del turismo, porque es una isla que queda asociada a la presencia de migrantes y a la presencia y a la permanencia de estos migrantes, que no se soluciona porque no se termina de activar este principio de solidaridad y mucho menos el de reparto equitativo de responsabilidad. Entonces ahí hay severos reclamos que hace Grecia a los otros miembros de la comunidad. Después se aplica el reglamento Eurodac. Este reglamento es un reglamento del 2013 y es un reglamento que realmente empezó a hacer las diferencias porque había mucho problema
porque llegan sin documentación muchos de los migrantes que huyen de la guerra, o porque llegan sin documentación también migrantes que proceden de países en los cuales el Estado ha desaparecido, por ejemplo en Somalia, o sea, no tienen los documentos acreditantes ni de su fecha de su nacimiento. Entonces, este reglamento Eurodac se basa en impresión de huellas dactilares para la identificación de las personas, ¿sí? El reglamento de Dublín también es del año 2013. Ese reglamento de Dublín pone en práctica un mecanismo que busca ser común para los solicitantes de protección internacional. También es una normativa vigente. Después se han puesto en práctica, desde el 2013, directivas sobre condiciones de acogidas. Ustedes piensen que antes teníamos una directiva, la del 2008, sobre cómo hacemos desde la Unión Europea para que salga el migrante irregular. Aquí la pregunta hacia el 2013 fue otra. ¿Cómo recibimos a estos migrantes? ¿Los centros de internamiento son tales? ¿O el centro de internamiento en realidad estaba pensado para que transitoriamente el que tenía una sentencia o un acto administrativo que ordenaba digamos, su salida y que todavía no podía irse, se quedara ahí mientras tanto? Bueno, las condiciones de acogida, las condiciones de recepción están en la Directiva 33 del 2013 y buscan crear mejores condiciones y crear condiciones que cada uno de los estados ponga en práctica. Entonces, siempre recuerden que una directiva busca la armonización, mientras que los reglamentos buscan la uniformidad, ¿sí? Después también hay directivas sobre procedimientos de asilo, que es otra directiva, también del 2013, la directiva número 32, que tiene en cuenta ciertas, en esa directiva se habla de que para conceder el asilo o para definir el retiro de la protección internacional que debería ser acordada para un solicitante de asilo, hay la necesidad de realizar entrevistas, que la solicitud de asilo debe ser prontamente, dentro de los 3 días hábiles de presentada, debe tener un tratamiento y una resolución. Les advierto que estos términos no se están cumpliendo, que en épocas de mucha confluencia podría extenderse ese plazo hasta 10 días hábiles. Bueno, tampoco esto se ha terminado de, digamos, de cumplir. Bueno, el objetivo hoy, desde el 2013, es la transposición plena de las directivas, ¿sí? Y la aplicación de un único sistema, de un sistema europeo común de asilo. Esto todavía sigue, o sea, el sistema europeo común de asilo, el SECAM, se ha creado. Se ha creado y para eso se ha pensado en una suerte, en un conjunto de instituciones para llevar a cabo. Que además de las instituciones fueran, ustedes saben que de la mano de las instituciones luego han venido, por exigencias de especificidad, de especialidad, han surgido estas figuras de las oficinas o las agencias o los centros, que tienen dotaciones presupuestarias propias y llevan a cabo tareas muy miradas, muy orientadas hacia esos especiales fines que ya tienen. Bueno, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, que funciona, es un centro de referencia en materia de asilo y su principal misión consiste en desarrollar el sistema europeo común de asilo. En eso trabaja y trabaja en la cooperación para que los Estados miembros cumplan efectivamente con la obligación europea, sobre todo la obligación europea de ofrecer protección a las personas que necesiten. La Oficina Europea, a ver, es una oficina
de apoyo al asilo, pero de apoyo a los Estados miembros para pensar y para poner en práctica las normativas que previamente se acuerdan. Esta idea se inscribiría dentro de las políticas regulatorias de las migraciones que tienen una necesidad primaria y urgente de protección internacional. En este caso sería protección europea. Después tendríamos dentro de las políticas de control a la Agencia Europea de Guardia de Fronteras de Fronteras y de Costas. Era la ex Frontex, que ayudaba primariamente, o ayuda a los estados de la Unión Europea y a todos los países asociados a Schengen a proteger digamos, las fronteras exteriores de la Unión. La Guardia de Frontex también, los miembros de esta Guardia de Fronteras y de Costes se forman a partir de aporte de los estados nacionales y además una serie de guardiacostas que en forma permanente patrullan, ¿sí?, digamos, el mar Mediterráneo, el mar Báltico, las fronteras más difíciles para la Unión Europea en la recepción de migrantes procedentes de la guerra, ¿sí?, de la Europa Oriental, de los Balcanes, y bueno, Frontex en realidad fue una agencia que tuvo un trabajo efectivo en las tareas de prevención, de detección, pero no tiene a cabo tareas para impedir la llegada de inmigrantes. ¿Por qué? Porque muchos de estos inmigrantes tienen peligro de vida. Cuando ustedes vieron las imágenes clásicas de unos gomones bastante precarios, sobrecargados de gente, y entonces hay que prestarle asistencia. Ponen en marcha el sistema de asistencia que es prestado desde los Estados miembros más próximos al lugar digamos, al lugar en el cual se encuentran estos migrantes tratando de llegar al territorio. La Agencia Europea para la Cooperación Policial es otra que es de control y que tiene en cuenta mecanismos de intentar visualizar mecanismos de control a la delincuencia internacional y al terrorismo internacional y también a la trata de personas que lamentablemente también tienen lugar. Ya vamos llegando hacia el final, ¿sí? Los fondos migratorios y los fondos para financiar todos estos elementos que acabamos de relatar son el FAMI o AMIF, el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Luego hay un instrumento para la gestión de fronteras y visados. Este instrumento de fronteras y visados es normalmente activado a través de la agencia, que habíamos mencionado, la ex Frontex. Hay un fondo de seguridad interior y hay financiación también a través del instrumento Horizonte Europa para la investigación en materia de seguridad. Estos serían los fondos que se ocupan fundamentalmente de las necesidades. Hay un reglamento del 2021 que ha sido aprobado en junio de este año que da una dotación en millones de euros de 3.143 al primer fondo, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, para entender las necesidades derivadas de los países que están más urgidos, ¿sí?, según el principio de reparto equitativo de responsabilidad. Vamos a tener el nuevo Pacto de Migración y Asilo. Esto se presentó el año anterior, en septiembre del 2020, saliendo de la pandemia. Este pacto tiene un primer informe a la fecha, que es un informe sobre migración y asilo. De ese informe de migración y asilo surge que la Comisión ha adoptado un plan de acción, sobre todo para prevenir el tráfico
ilícito de migrantes, o sea, nuevamente la faceta de control. La faceta de control también en la aplicación de sanciones a empleadores y eh, revisión del instrumento de visados, sobre todo para Bielorrusia. Ustedes saben que en este año hubo una escalada en el conflicto, a nivel de conflictividad con Bielorrusia, que hace que Bielorrusia prácticamente abra sus fronteras y deje pasar hacia Lituania numerosos emigrados de Afganistán, y entonces ahora el acuerdo de facilitación de visados queda suspendido, ¿sí? Eh, si bien se habla de un enfoque integral, ya hay muchas críticas a este plan de acción porque en realidad este enfoque integral, más que un enfoque integral de la política, todavía se ve que pone el acento en los mecanismos de control, porque habla de prevenir la explotación organizada de migrantes, reducir la migración irregular y sostener a aquellos que necesitados de protección. Pero la verdad es que pareciera que todavía queda mucho por hacer. Con esta ya vamos terminando. Vamos a mencionar que hay en el nuevo Pacto de Migración y Asilo, se tiende a trabajar en aspectos particulares. Vamos a trabajar principalmente en terreno europeo sobre 4 aspectos, o vamos a rescatar del nuevo pacto de 4 aspectos que hagan eh, que hacen a la política migratoria de la Unión Europea en forma bastante importante. Una es acuerdo con los países de origen y de paso de la migración. Esto es, ustedes saben, esto tuvo en sus orígenes, tiene un nombre que es Turquía, que son los acuerdos entre la Unión Europea y Turquía, y que Grecia reprochó muchos de estos acuerdos, y lo mismo Hungría, y lo mismo dieron lugar a muchas de las imágenes que también se hicieron públicas sobre el tratamiento de migrantes en Hungría, los impedimentos que ponía el gobierno húngaro a que se subieran los migrantes a los trenes que estaban dirigidos antes de la pandemia a otros territorios europeos. Bueno, había muchos elementos. Entonces, ¿qué se acordó? Se acordó en este nuevo pacto que habría nuevos acuerdos con países de origen y países por los cuales pasan los migrantes, para tratar de evitar la inmigración irregular y para facilitar la readmisión, ¿sí? Y también, en menor medida, promover la apertura de canales legales de migración, porque esto es lo que se vuelve más difícil, el canal, ver de qué manera se llega a instaurar o establecer un canal legal de migración. Cuando el país es de paso, hay una reticencia muy grande a que ese país que es de paso acuerde con la Unión Europea un régimen. Normalmente este país recibe a cambio una financiación para hacerse cargo de este paso de migrantes. La novedad más importante es la inclusión, esto se los dije desde el principio, de políticas de formación profesional. Eso sí, eso hace a la política de integración del migrante. Pero estas políticas de formación profesional debieran realizarse en los países de origen de la migración, para que haya una capacidad de integración laboral en los mercados de trabajo de países europeos. O sea, es que se formen, es una dotación de recursos frescos para atender a las necesidades de esos países, que las personas terminen de formarse y después, si quieren, que emigren. Después, si quieren, digamos, es haciendo uso de un canal legal de migración. Esto sería, en teoría, lo que se ha planeado, se ha planificado en este nuevo pacto de migración y asilo. El marco plurianual, los 750.000 millones de la Unión Europea del presupuesto anual, una parte tendría que estar dedicado a los temas migratorios. Yo ya les dije que para este año han ido 3.100 millones y han ido 6.000
millones en general, 3.100 han ido a la EASO, o sea, a la agencia, a la Oficina Europea para el Asilo, pero bueno, sigue siendo, al decir de los estados que reciben las migraciones, los flujos migratorios, los éxodos migratorios masivos, siguen siendo pocos estos recursos. Y trabajar sobre la inmigración irregular de motivación económica, esta que tenía ya lugar desde los años 90 para abordar el problema de la gestión, sobre todo vinculada a los estados que reciben los migrantes. Y ahí les dejo planteados 3 escenarios, porque ya estamos excediendo del tiempo acordado, para que podamos tener un intercambio, el seguir con atención la jurisprudencia, el desarrollo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que siempre se inclina por la preservación de la protección integral del solicitante de asilo. Hay mucha jurisprudencia sobre menores no acompañados y los casos especiales que la legislación europea también prevé un tratamiento especial, esto es, ancianos cuando están solicitando asilo, o padres con hijos menores, un solo padre, o sea, una familia monoparental, podríamos decir, menores no acompañados, menores que en algún caso llegan también sin ningún tipo de documentación, no acompañados porque ya están en el territorio europeo, pero con una migración de calidad irregular en el territorio europeo, sus padres o miembros de su familia, y entonces los más pequeños llegan al territorio sin un mayor que los acompañe, y bueno, para todos estos hay, digamos, un tratamiento que el Tribunal de Justicia, hay previsiones regulatorias y hay una exigencia desde el Tribunal de Justicia de cumplir con las directivas y de encontrar que los estados que incumplen con las directivas o que tardan mucho en transponer la directiva, que demoran esa transposición o que la autoridad administrativa no cumple con ese marco regulado que ya ha sido transpuesto, tiene responsabilidad. El escenario post-pandemia no es un escenario fácil, porque es un escenario en el cual los estados europeos están preocupados también por el fenómeno de la afectación del sistema de empleos en el territorio europeo para los propios europeos. Y entonces hay un tema de dónde van los migrantes y qué posibilidad tienen de regularizar su situación. Es muy interesante, después si quieren en el intercambio de preguntas hablamos sobre la asistencia para el sector sanitario y sobre las inmigraciones calificadas de enfermeras o de enfermeros, digamos, de todo aquello que hace a la asistencia en los centros o en las instituciones hospitalarias, las necesidades de Europa en este sentido. Existían antes y se han recrudecido a raíz de la pandemia. Y después hay casos bastante particulares, algunos los hemos mencionado al menos, que son los casos de aquellos países que hoy tienen un mayor nivel de demanda desde el punto de vista de la situación de migrantes. El caso de Turquía es un caso que, si bien no es miembro de la Unión Europea, es un gran receptor de migrantes. Y Turquía tiene un compromiso de mantener esos migrantes hasta que las solicitudes de asilo se hayan tramitado para ingresar al territorio europeo, pero Turquía siempre, periódicamente, renueva sus reclamos a la Unión Europea en el sentido de que los procedimientos no se aceleran, y entonces se vuelve a renegociar con Turquía. Y bueno, la situación, la verdad es que con Turquía, ustedes saben que Turquía es el candidato permanente, algunos llaman candidato perenne a la adhesión.
pero no es miembro de la Unión Europea y es una de las puertas de entrada de la inmigración procedente de Asia, de origen de Siria, de otros países que están afectados por la guerra. Ya hablamos algo de Lituania y Bielorrusia y también tenemos un capítulo aparte para el tema de Venezuela y tenemos el tema de los inmigrados por razones políticas que requirieron o llegaron a España en esa situación. Bueno, yo me detendría aquí porque bueno, ya hemos excedido del tiempo, les agradezco la atención y daríamos ahora, creo que, espacio a una presentación, a preguntas, no sé si las hubiera, ahora voy a revisar en el chat, ¿sí?